Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto nuevamente tener entre nosotros al académico Eduardo Sinaga, que nos va a deleitar con su conferencia. Les quiero comentar que hubo algo que a mí realmente me llamó mucho la atención cuando Eduardo hizo su presentación como académico, y la quiero resaltar porque me abrió la mente, es la verdad. Eduardo en ese momento relató que él, que proviene de Tarariras, su ciudad natal, y que compañero además de Luis Barbeito, y que fue a una escuela al Liceo Agropecuario, y como un profesor de biología le hizo ver lo que era la ciencia. Entonces, lo que puede ser un profesor de una materia, y hoy tengamos nada menos que Eduardo Sinaga, máster, profesor de la unión de la ciencia, de la clínica y los básicos, y haya sido un profesor de biología que le abrió la ciencia, y que quiero destacar también que hubo otros académicos que lo ayudaron, según él relató. Y recuerdo que él dijo que él tuvo que hacer en sexto de liceo un tour por energía atómica, y lo llevaron al Hospital Maciel con Eduardo Tuyay, que Eduardo les hizo una clase enorme, como me imagino como él solía hacer esas charlas interminables y tan interesantes, y a partir de ahí los dos quedaron entusiasmadísimos con lo que era esa ciencia. Y después, bueno, posteriormente, la vida lo llevó a que nuestro académico Crestanelo estuviera trabajando con él, y posteriormente también en Francia, en sus 6 años en Francia, estuvo un año con nada menos que también con Mario Barangot, que son tan amigos. Así que en esta oportunidad destaco todo lo que es Eduardo, a todo lo que ha llegado, pero quiero destacar cómo hay veces determinadas personas en determinados momentos son los que hacen esa pequeña idea que abre la mente, y podemos llegar a tener un Eduardo Sinaga hoy que nos va a dar esta conferencia tan importante. Así que, Eduardo, muchas gracias por ese relato que me quedó tan grabado, y bueno, te doy la palabra. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Graciela, presidenta de la Academia Nacional de Medicina, por tu generosa introducción. La verdad que es un gusto ser parte de la Academia y aprender cada día también junto con ustedes. Hoy la idea es transmitir aspectos que están siendo extremadamente novedosos en una historia que no es nueva. O sea, aquí se junta actualmente lo que es el cáncer, la inmunología y la microbiología, algo que parece que no es lo más natural. Sí, microbiología e inmunología han crecido en conjunto históricamente. Cáncer e inmunidad tienen más de un siglo de investigación y de conocimientos, pero juntar a los tres ingredientes que tengan impacto clínico no era del todo previsible hasta hace un tiempo, de la manera que lo está haciendo cada vez más, y esto es algo que no tendrá interrupción, porque actualmente es seguro que las bases del conocimiento que ya se han generado nos aseguran que tendremos un gran impacto del manejo adecuado de la inmunología, la microbiología en la lucha contra el cáncer. Entonces, primera, ubicar un poco, si planteamos inmunoterapias contra el cáncer, hoy estamos en un escenario impensado hace 10 años. Hace 10 años podíamos decir, las vacunas, qué poquito hay. Hoy no cambió mucho, todavía hay poquito, porque hay solamente 3 vacunas aprobadas para uso clínico por la FDA. Solo 3 en más de 70 años de investigación intensa. Es extremadamente modesto, y eso en parte lo veremos el porqué. Hace 10 años nosotros podíamos decir, bueno, tenemos anticuerpos monoclonales que están dirigidos contra determinados blancos de las células tumorales, y con eso podemos generar estrategias de terapia. Eso ha crecido, pero lo que apareció en esta última década fueron desarrollos absolutamente originales, como los inhibidores de los puntos de control, de los checkpoints, regulación
de los linfocitos T en particular y de otras células del sistema inmune, y también el desarrollo de linfocitos particularmente también impensados, linfocitos T, que reconocen también como un linfocito B manipulados por ingeniería genética. Estas estrategias, estas dos últimas, han sido la gran revolución de la inmunidad en esta última década, y en particular de impacto asistencial cotidiano, los inhibidores de los puntos de control. Para esta presentación la vamos a dividir en 4 sectores. Uno introductorio, que es básico, para conocer el modelo en el que trabajamos y mostrar algunos aspectos relevantes de cómo un antígeno que es muy específico de cáncer, como el antígeno TN, puede servir para desarrollos biotecnológicos. Eso nos va a servir para avanzar en el segundo objetivo, que es mostrar un poco cómo hemos podido identificar un nicho para generar lo que podría ser una vacuna en base a parásitos. Y esto fue a través justamente de haber identificado al antígeno TN previamente. Posteriormente, ¿qué se sabe de bacterias y cáncer y qué impacto clínico tiene? Y finalmente, lo que hoy es absolutamente de una enorme actividad científica y de rapidísima evolución para que en la clínica en poco tiempo ya esté instalado, el papel de la microbiota intestinal en inmunoterapia. Entonces, así como uno en la vida se va cruzando con gente que le marca, también se cruza con resultados, se encuentra resultados que luego marcan una ruta que puede ser transitoria o una ruta con la que uno convive desde hace muchas décadas. En este caso fue cuando generamos un anticuerpo monoclonal llamado 83D4, que lo hicimos contra cáncer de mama, un tumor mamario humano, y ese anticuerpo tiene la característica de, aquí voy a elegir un puntero mejor, tiene la característica que reconoce las células malignas de la mama y las normales no, infiltra, reconoce las células malignas infiltrando ganglio, no las normales de ganglio, y esto se puede extender a la mayoría de los carcinomas humanos. Un marcador que podemos llamar de pancarcinomas está en el 90% de los carcinomas humanos y no en las células normales respectivas, lo que es una oportunidad para poder efectuar estudios en oncología, en diagnóstico y eventualmente en tratamiento. Bien, la pregunta clave para nosotros fue poder identificar qué es lo que reconoce este anticuerpo 83D4, y encontramos que reconoce al antígeno TN, que aquí lo tenemos, que es muy sencillo, GalNAc, N-acetilgalactosamina, unido a serina o treonina. Esto es lo que reconoce ese anticuerpo tan específico de cáncer. ¿Y esto dónde está? Está en todas las células del organismo, pero en las células normales, aquí vemos GalNAc unido a serina o a treonina, pero está enmascarado por otros azúcares que se van adicionando en la síntesis normal de las mucinas, habitualmente en las células. Pero en el cáncer, la síntesis de mucinas está afectada, la glicosilación es más pobre y este antígeno queda expuesto, y ahí es que puede ser reconocido por un anticuerpo monoclonal específico. TN, además de ser específico de cáncer, está implicado en la biología tumoral, en las metástasis. Hay algunos tumores que cuanto más TN tienen, les va peor a los pacientes, es un factor pronóstico, y hay buenos resultados ahora en fase clínica más avanzada, en vacunas con TN, que muestran su potencial perspectiva, digamos así, de poder llegar a un uso asistencial. Nosotros, luego de haber trabajado mucho en la inmunohistoquímica, en la detección en tejidos, en la caracterización del antígeno, luego, obviamente, nos propusimos generar estudios que pudiesen tener impacto en seres humanos. TN nunca había sido detectado en sangre, en la circulación, y desarrollamos un método en Facultad de Medicina, en el Laboratorio de Oncología Básica, en colaboración con conocidos oncólogos,
Y este método inmunolectino enzimático nos permitió de una manera muy específica poder detectar TN en sangre y no en tejidos normales, pacientes, perdón, sin cáncer. Pero obviamente que si queremos tener impacto a nivel de la aplicación de este anticuerpo, tenemos que convertir lo que es una IgM de ratón en algo que le podamos administrar a un ser humano. Entonces, para eso efectuamos en la década del 90 manipulación por ingeniería genética para producir un fragmento variable que puede tener un interés de diagnóstico. Esto fue la tesis de Álvaro Gavino. Y también generamos un anticuerpo quimérico. La mayor parte de la molécula es humana, una IgG, uno en este caso, que es con la que más trabajamos, anticuerpo que se bautizó como ChITN, y manteniendo la parte de ratón aquí en rojo, que le permite a esta molécula quimérica reconocer con la especificidad del anticuerpo original, pero la molécula es en mayor parte humana y sobre todo la parte efectora es humana. Esto fue la tesis de Pablo Peso. Estos trabajos se hicieron en colaboración con el profesor Otto Pritsch, que justamente él volvía de Francia y aportó su experiencia en ingeniería genética e ingeniería de proteínas para poder trabajar en este tema. Entonces, evaluando in vivo a la molécula de pequeño tamaño, el single chain, vimos que permite en ratas poder detectar cáncer de mama, y lo más interesante es que este resultado motivó un vínculo con un ámbito en Estados Unidos y generamos luego una patente aplicado para la detección de invasión ganglionar en pacientes con cáncer de mama para la cirugía radioinmunoguiada, y eso entonces fue una aplicación que se generó a partir de esta molécula. Luego, colaborando con el PUDIM, hemos podido utilizar al anticuerpo entero también para detectar pequeñas lesiones mamarias, fíjense, de 5 milímetros nada más, estos en ratones con tumores humanos, ratones Newt, en lesiones que no son detectadas por el PET. El PET convencional no detecta esta lesión de 5 milímetros y sí se ve muy bien con el anticuerpo con tecnesio. Los resultados pasan a ser más interesantes cuando vemos la posibilidad de aplicación terapéutica de este anticuerpo quimérico, y en ratones con cáncer de mama la molécula genera a nivel de resultados curativos 25% de respuestas curativas, pero si se asocia con ciclofosfamida se potencia enormemente, 90% de respuestas curativas, y esto es un resultado que obviamente genera expectativas. La ciclofosfamida por sí sola no genera ningún efecto en la medida que se presenta asociada a otro anticuerpo que no se expresa en las células malignas. Otro elemento que vimos es que el anticuerpo entra rápidamente a las células. Aquí vemos tiempo cero, vemos en color violeta en la superficie está el anticuerpo, pero pasan los minutos y encontramos que en el interior de la célula el anticuerpo ya se localizó y se fue de la superficie. Entonces, esto es una oportunidad para utilizarlo para mandar hacia adentro de la célula una sustancia tóxica, y así generamos un compuesto, un complejo anticuerpo droga con la auristatina F, y eso en un modelo de melanoma humano genera respuestas terapéuticas importantes, que esto es claramente el efecto tóxico de la molécula, porque el ratón no tiene sistema inmune capaz de poder vehiculizar esta respuesta. Y finalmente, más recientemente, como vimos que el anticuerpo se internaliza, pensamos, ¿por qué no a esta molécula asociarla para direccionar quimioterapia con nanopartículas? Entonces, en colaboración con los doctores Álvaro Monbrú y Elena Pardo, Analía Castro, una estudiante del Polo Tecnológico de Pando, en colaboración con nuestro equipo de investigación, generó nanopartículas de quitosano con 12 taxel en su interior, recubiertas del anticuerpo ChITN. Y esto genera respuestas importantes sobre células de cáncer de pulmón humano, mucho más fuertes que la administración del 12-taxel libre. Bien, luego de esta breve introducción, que es el marco conceptual en el que nos movemos corrientemente, podemos plantear algunas preguntas que en diálogo con colegas parasitólogos del año 99, en reuniones que tuvimos con Alberto Nieto, Carlos Carmona y sus
colegas del laboratorio, comparábamos que si bien trabajamos en temas muy distintos, la biología de estas enfermedades tenían puntos en común. El fenotipo invasor es claro que lo tienen tanto los parásitos como el cáncer. La resistencia a drogas, que sabemos la tiene el cáncer, pero también la tienen numerosos parásitos y en algunos casos mediados por el gen de MDR, de multiresistencia a drogas, la glicoproteína P. También se han identificado antígenos muy específicos de melanoma que lo tienen algunos parásitos. Entonces, ¿por qué no evaluar si existía la posibilidad de que anticuerpos monoclonales que teníamos en nuestro laboratorio pudiesen reconocer parásitos? Y así, una estudiante, Damiana Álvarez, comenzó a trabajar con Echinococcus granulosus y ahí tuvimos la primera sorpresa grande. El antígeno TN, tan específico de cáncer, y el antígeno Sialyl-TN, que también es muy específico de cáncer, están ampliamente expresados en Echinococcus granulosus, Sialyl-TN no tanto en el adulto, sino sobre todo en la etapa larvaria, y entonces esto abrió un horizonte, es decir, ¿qué pasa con esta reacción cáncer-parásito? ¿Están compartiéndose antígenos específicos de cáncer por algunos parásitos? ¿Es solo el Echinococcus? Y entonces vimos que no es solo el Echinococcus. Aquí Teresa Freire inició su tesis de doctorado, evaluando en fasciola hepática, ambos antígenos también, TN, Sialyl-TN, están en el parásito. Luego en mesocestoides también se observaron esos antígenos. Luego nos encontramos con un grupo mayor de parásitos en una colaboración en la que participó Cecilia Casaravilla, como también en trabajos previos, y ahí vimos que había otros parásitos que también expresaban TN, Sialyl-TN, y otros que no expresaban. Un dato importante, el Trypanosoma cruzi fuertemente es positivo para Sialyl-TN, se caracterizó una enzima de la oglicosilación, la que sí forma TN, y vimos particularidades estructurales, particularmente en el dominio lectina, que no la presentan otras enzimas hasta ahora caracterizadas, y también otro antígeno muy específico de cáncer de colon, un glicoantígeno también del cáncer de colon, estaba también en distintos parásitos en vivo. Entonces, ahora, luego de una etapa extremadamente descriptiva, tendríamos que pasar a preguntas más interesantes, y entre ellas poder decir, bueno, las células tumorales y parásitos que expresan esos antígenos pueden tener, digamos, una influencia el parásito en que se desarrolle cáncer o no. Y entonces en la literatura del momento encontramos un artículo desarrollado en Turquía, donde la hidatidosis es un problema, y los turcos encontraron que evaluando pacientes que habían desarrollado hidatidosis, encontraban menor frecuencia de cáncer en ellos comparados con la población normal. Y la discusión del artículo precisamente refieren al trabajo que habíamos efectuado previamente donde de TN en Echinococcus, diciendo, ¿y no será que hay una influencia de que este antígeno que está en Echinococcus influya en el desarrollo de cáncer? Por otro lado, un trabajo también muy lindo, pero en ratas con infección por Trypanosoma cruzi, o sea, como que la rata desarrollaba la enfermedad de Chagas, en este caso es una infección por cruzi, una infección crónica. Estos autores en Brasil encontraron que las ratas inmunizadas con infectadas con Trypanosoma cruzi tenían un desarrollo de cáncer de colon inducido químicamente por la dimetilhidracina mucho menor. O sea que las que están infectadas tenían menos chance de hacer cáncer por un carcinógeno químico que tiene la característica de que reproduce a la infección, el desarrollo de la carcinogénesis en humanos. Esto coincidió con resultados obtenidos en la tesis de maestría de Edgardo Berriel, conocido cirujano acá en Uruguay, donde Edgardo en su tesis de maestría estudió casualmente en el mismo modelo, ratas con cáncer de colon desarrollado por dimetilhidracina, la expresión de los antígenos T y TN y Sialyl-TN. Y observó justamente que las ratas expresan mucho Sialyl-TN y sabíamos que el Trypanosoma cruzi expresa Sialyl-TN, entonces dijimos, ¿por qué no? Habrá que evaluar
de si esto es algo que puede influir desde el punto de vista del desarrollo de la enfermedad. Entonces ahí nos propusimos abordarlo desde un punto de vista vaccinal, de poder desarrollar estrategias en vista a saber si podemos hacer inmunoterapia con parásitos. Y elegimos varios parásitos, pero los resultados con Trypanosoma cruzi y con Echinococcus candidosus. ¿Y cuál es la fundamentación de esto? Entonces aquí importa mucho ir a la intimidad de por qué el cáncer se desarrolla, por qué crece. Y si uno hace un análisis, el gran protagonismo del cáncer para escapar a la respuesta inmune es que el cáncer tiene la capacidad de tener distintos mecanismos inmunoevasores. Tiene la capacidad de reclutar células supresoras, de producir sustancias inmunosupresoras, de alterar el cáncer ciertos puntos de control a nivel linfocitario. Entonces se crea un microambiente a su medida e impide una eficiente respuesta contra él. Ahí entonces uno dice, bueno, entonces será por eso que las vacunas que habitualmente se han desarrollado no han sido muy efectivas. Y obviamente que por ahí hay parte de la explicación, porque la gran mayoría de los antígenos que se usan para las vacunas contra el cáncer tienen, obviamente, una similitud grande con los antígenos humanos, porque es justamente para la inmunoterapia del cáncer. Pero si nosotros tenemos antígenos que son iguales a los humanos, algunos obviamente, pero expresados en moléculas parasitarias, o sea, bien alejado evolutivamente lo que es un parásito de lo que es un vertebrado, la posibilidad de que estas moléculas puedan actuar de alguna manera como adyuvantes naturales, favoreciendo la inmunogenicidad, pero portadoras de antígenos específicos de cáncer. ¿Por qué no poder generar resultados en terapia? Y bueno, entonces aquí resumimos algunos de los resultados que se han obtenido. Esto fue en la tesis de doctorado de Luis Ubillos, donde él, trabajando con el modelo de carcinogénesis química inducido por dimetilhidracina, comprobó que en el grupo control tenemos aquí una gran cantidad de animales, casi todos con cáncer de colon, con invasión a músculo o inclusive a peritoneo, mientras que el grupo inmunizado, la cantidad de animales con cáncer fue mucho menor, con invasión prácticamente mínima, más bien a nivel submucoso, algunos a nivel muscular. Había claramente un efecto protector. Viendo qué pasaba con los anticuerpos de estas ratas que habían sido inmunizadas con Trypanosoma cruzi, nos encontramos que estos anticuerpos anti-epimastigotas de Trypanosoma cruzi tienen la posibilidad de reconocer fuertemente al cáncer de colon, pero no reconocen a la mucosa normal. Acá tenemos un buen testigo positivo del infiltrado linfocitario, porque está revelado con anticuerpo antirrata. Encontramos aquí antiinmunoglobulina de rata, el sector positivo, pero la mucosa colónica es absolutamente normal. Este es el suero preinmune, no hay reactividad. Si pasamos a ver qué pasa, ahora no con la mucosa de la rata, sino qué pasa con los tejidos humanos. Analizando cáncer de colon humano nos encontramos con resultados análogos y algunos, como este, muy interesante, tenemos el cáncer de colon, la mucosa colónica normal, con el anticuerpo anti-Trypanosoma cruzi hay marcado intenso del cáncer y no hay marcado del tejido normal adyacente, sumado al análisis con los controles respectivos de mucosa normal y suelo preinmune. Esta es una reacción entonces altamente específica. Estos datos, esto es un dato interesante porque esta inmunohistoquímica que recién mostramos fue elegida como portada del International Journal of Cancer cuando publicamos el trabajo. ¿Y qué tiene de particular para que sea elegida esta inmunohistoquímica como portada de la revista? Porque son datos obviamente que muestran una gran especificidad por cáncer, sería típicamente de un buen anticuerpo monoclonal. Pero esto fue hecho con un suero policlonal de conejo inmunizado con epimastigota. Y con ese suero policlonal de conejo nos encontramos con esta reactividad tan específica
sobre cáncer de colon y no sobre la mucosa normal. Posteriormente, y aún, hemos estudiado una serie de 90 cánceres de colon y estos resultados están plenamente validados. También del mismo trabajo, de la tesis de Luis, surge que se estudió animales con cáncer de mama, también que reproducen la historia de la carcinogénesis mamaria. Los tumores mamarios, tenemos el grupo control, fíjense el tamaño, 26 milímetros, 23, 15, en cambio el grupo inmunizado solamente un animal hizo cáncer y de 4 milímetros. La inmunistoquímica también da resultados análogos a los que estaba mostrando recién en colon. Interesante que los anticuerpos de rata contra el Trypanosoma cruzi facilitan la muerte, generan lo que se llama citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Este estudio, entonces, es de lisis, de muerte, perdón, de las células de cáncer de mama de rata con los anticuerpos que se habían generado contra el Trypanosoma cruzi. Esto que fue un estudio de alguna manera preventivo, el animal estaba en carcinogénesis y a ese animal en carcinogénesis lo fuimos vacunando y fuimos protegiéndolo del desarrollo de cáncer. Historia que está bastante lejos de lo que sería la realidad asistencial. Lo más natural es plantearse, el animal tiene cáncer y entonces hagamos un tratamiento a ver si con este tipo de inmunizaciones modificamos el curso de la enfermedad. Y fue así entonces, en resultados que todavía no están publicados, pero sí los podemos mostrar. El grupo de animales fue de alguna manera estudiado con un grupo control, que aquí tenemos el crecimiento tumoral, Trypanosoma cruzi, que aquí tenemos el crecimiento tumoral, pero como está siempre el planteo de los azúcares como parte de la reacción cruzada entre el cáncer y el parásito, ver si nosotros deglicosilamos al Trypanosoma antes de administrarlo como inmunógeno, qué pasaba, y vemos que el Trypanosoma cruzi deglicosilado prácticamente no tiene ningún efecto contra el cáncer, en un modelo terapéutico. Ahora bien, pasamos a ver lo más importante, no solo el tamaño tumoral, sino la sobrevida de los animales. Y entonces vemos que el grupo control se mueren todos antes de los 35 días. El grupo con Trypanosoma presenta una protección interesante, más o menos la mitad de los animales sobreviven, o sea, tienen cáncer, pero la respuesta antitumoral generada tiene un efecto para darle la chance de sobrevivir a pesar de haber sido inoculado un animal con un tumor, con células tumorales. Y si vemos el grupo de deglicosilación, el efecto claramente no existe. Por lo tanto, esto apoya fuertemente que los azúcares del Trypanosoma están siendo parte de la respuesta antitumoral. Ahora bien, uno de los grandes problemas de transferir toda la investigación básica en modelos animales a la clínica, que ha ocurrido históricamente, se debe a que es muy distinto un modelo animal que un ser humano, un modelo de ratón que un ser humano. Entonces, nosotros buscamos poder evaluar esto en un modelo que reproduzca de la manera más parecida el escenario clínico, que sea similar al problema clínico. ¿Y cómo es esto? Son animales portadoras de cáncer de mama triple negativo, que son las células 4T1. Estas células fueron inoculadas. El animal luego a los 16 días, sin ningún tipo de tratamiento, se hace la resección del tumor primario y posteriormente vemos qué pasa con los animales. Estos animales que son resecados los tumores primarios a los 16 días, todos se mueren. Todos antes del día 35, o más o menos al día 35. O sea, todos esos animales fueron operados y ya tenían metástasis. Estas son típicamente a nivel pulmonar, la mayoría, y esto determina entonces un escenario que se parece a la clínica, tener un paciente con una enfermedad, se opera y luego poder tratar a la enfermedad residual con la inmunoterapia. ¿Y qué pasó con los animales que luego de la cirugía recibieron 3
inoculaciones con Trypanosoma cruzi, y entonces acá encontramos que sí hay animales que sobreviven, algunos más tiempo y terminan muriendo, y otros sobrevivieron por largo tiempo, a pesar de que después del día 60 y algo, casi 70, los animales fueron reinoculados nuevamente con los tumores, con las células tumorales. Este trabajo fue la tesis de maestría, fue parte de la tesis de maestría de Guillermo Tramontín, y se hizo en colaboración con la doctora Gabriela Kramer, que aportó el modelo experimental que ella ya había caracterizado. Ahora pasamos al Echinococcus granulosus, y aquí hubo todo un trabajo previo de ver con qué fracción del Echinococcus trabajamos, la capa laminar, que trabajamos con el líquido, con los protoescólices, y entonces, bueno, quedó claro en un trabajo que llevó largo tiempo, más de un año, definir de que el líquido hidático era el que se comportaba mejor como un inmunógeno antitumoral, con la particularidad que como Edgardo Berriel, trabajando en el Hospital Maciel, tenía acceso al líquido hidático humano, comparamos líquido hidático humano con líquido hidático bovino, y encontramos que el líquido hidático humano se comportaba mejor que el bovino, y entonces ahí, en un modelo de cáncer de colon, generamos entonces estudios, por un lado, de protección, inmunizar primero y luego inocular las células tumorales. Las células CT26 son de cáncer de colon, y aquí tuvimos un efecto claramente de protección del desarrollo del animal inmunizado, aquí lo tenemos, con respecto al animal que recibió el adyuvante y todos se murieron. Y en el modelo terapéutico, resultados también similares en la medida que el animal que tenía cáncer recibió la inmunización con líquido hidático y también en el grupo con el adyuvante, y encontramos la respuesta de protección. Al mismo tiempo, en el marco de la tesis de Verónica Noya, dirigida por Teresa Freire, Verónica analizó diferentes péptidos de una mucina proveniente del Echinococcus granulosus, y de ese trabajo observó que péptidos y glicopéptidos de esta mucina del Echinococcus granulosus tenían la capacidad de inducir una importante actividad antitumoral in vitro, aumentando la capacidad de muerte, la actividad sobre todo de las células asesinas naturales, las células natural killer. Este resultado entonces estaba en sintonía con los resultados que venían del líquido hidático. Más recientemente, pudimos comunicar dos hallazgos que consideramos relevantes. Por un lado, que inmunizando animales con líquido hidático, encontramos que cuando se eliminan los azúcares, se destruyen, tratándolos con metaperiodato, esta es la curva, aquí el animal tratado con metaperiodato, los animales no reciben una protección, se mueren idéntico que el grupo control. En cambio, con el líquido hidático no tratado, con el agente que hace la destrucción de los carbohidratos, tenemos sobrevida y protección terapéutica. Y otro dato interesante de este estudio fue que, viendo, como teníamos ya la pista de que las células natural killer podían ser parte del mecanismo, se hizo un estudio de desarrollo de los tumores, pero en el proceso de evaluación de cómo respondían al crecimiento tumoral, se administró a un grupo anticuerpos contra las natural killer, de manera de poder depresionar, disminuir la cantidad de natural killer, y aquí vemos los animales con natural killer depletadas tienen una sobrevida idéntica al que no o casi idéntica al grupo control que no recibió ningún tratamiento, mientras que los animales que recibieron el líquido hidático tuvieron en un porcentaje del 25% una sobrevida de larga duración. Entonces, de esta etapa, ¿qué vamos concluyendo? No tenemos ninguna duda que existen moléculas parasitarias que pueden inducir respuestas inmunes efectivas, y lo podemos afirmar claramente a partir del líquido hidático y de epimastigotas de Trypanosoma cruzi. También se estudiaron otros parásitos, por ejemplo el Mesocestoides corti, que no generó una actividad antitumoral relevante, a pesar de que sí tiene TN y sialil TN.
Vimos también de que el mecanismo de activación es bastante amplio dentro de las posibilidades efectoras de la inmunidad. Se activa tanto la inmunidad innata, aquí vimos claramente a las natural killer, pero también a la inmunidad adaptativa. Vimos la producción de anticuerpos, pero también vimos, no los mostramos, pero también existen elementos de activación de linfocitos T. Y no tenemos duda que tanto para el Echinococcus granulosus como para el Trypanosoma cruzi, los carbohidratos cumplen un papel clave para inducir la respuesta inmune. ¿Cuáles son? Todavía eso es un tema pendiente de confirmación. Pero, además de poder concluir esto, tenemos muchísimas más preguntas, de las cuales en titulares podemos plantearnos estas, es decir, tenemos que conocer los mecanismos inmunobiológicos involucrados. Es un tema actual de investigación dentro del equipo de investigación. Con esto, ¿podemos llegar a formular una vacuna? ¿Podemos inmunizar gente con moléculas, con extractos parasitarios? Obviamente no, es un disparate. Pero sí lo que podemos hacer es poder generar una vacuna de alta calidad, por ejemplo, con proteínas recombinantes que sean las mismas que podamos identificar como protagonistas del parásito en inducir respuesta inmune, o con azúcares sintéticos, que si identificamos qué carbohidratos del Trypanosoma o del Echinococcus son los capaces de inducir. O sea, nosotros pensamos que a futuro se puede diseñar una vacuna antitumoral, un inmunógeno antitumoral, compuesto por varios componentes aislados, identificados de estos parásitos, pero generados con una tecnología de las exigidas de alta seguridad para poder ser administradas a un ser humano. Después hay otro tema muy actual. ¿Este inmunógeno puede potenciar a otras estrategias de inmunoterapia? Bueno, esto es también una de tantas preguntas que tenemos planteadas, y muchos de estos es trabajo que está en ruta aún. Entonces, esto nos pone en el escenario, entonces, microorganismos y cáncer. Tenemos que tener en cuenta que entre el 16 al 18% de los cánceres son generados por microorganismos. Hay virus oncogénicos, hay bacterias oncogénicas. El Helicobacter pylori es uno de los típicos, y así tenemos varios componentes desde el punto de vista microbiológico que son riesgosos para contraer cáncer, pero también estamos viendo que podemos generar respuesta inmune manipulando, no administrando necesariamente el microorganismo vivo, para generar una protección contra el cáncer. Y entonces aquí, mirando un poco la historia de lo que ha pasado vinculado a microorganismos y cáncer y respuesta inmune, está este trabajo, el primero, publicado por Cole en el año 1894. Estos trabajos ya los inició antes, 15 años antes, y él había observado que pacientes con erisipela tenían una evolución favorable muchas veces en el caso de pacientes con sarcomas. Entonces, ahí generó lo que se llamó la toxina de Coley, basada en un extracto de Streptococcus piógenos, y había también algún otro microorganismo, y esto le permitió obtener algunos resultados clínicamente relevantes. Pero esta historia no tuvo largo progreso, porque luego viene la historia de que se incorporan los agentes para la quimioterapia, y obviamente era mucho mejor utilizar las drogas que comenzaban a aparecer de utilidad clínica que esta estrategia con Streptococcus. Es bien distinto el planteo de qué pasa con el bacilo de Calmette y Guerin, el Mycobacterium bovis, que se usa obviamente en la BCG para la prevención de la tuberculosis. Y esto sí es de impacto. Esta vacuna antitumoral fue aprobada por la FDA en 1990 para el tratamiento del cáncer de vejiga no músculo invasivo. ¿Y cómo es esta historia? ¿Por qué se llega ahí? Y hay algunas observaciones muy interesantes. La primera aproximación a este tema es un estudio que se realizó en el Johns Hopkins,
donde Per, que se encargaba de las necropsias en el hospital, encontró una frecuencia extremadamente baja, sorprendentemente baja, de cáncer en pacientes tuberculosos. Y planteó la posibilidad de que el agente de la tuberculosis pudiese tener un efecto contra el desarrollo de cáncer. Pasaron 30 años, nada menos que 30 años, hasta que se observó el primer resultado relevante, un artículo en Nature en 1959, donde administrando el BCG se logró un efecto antitumoral y en un modelo experimental. Y luego vinieron los primeros estudios clínicos aquí en Francia. Maté, en el Instituto Gustave Roussy, fue pionero y usando BCG logró resultados muy interesantes en pacientes con leucemia linfoblástica aguda. Luego viene la evaluación en distintos tumores. Se han observado resultados interesantes en melanoma, pero sin duda los estudios a nivel de vejiga fueron los que no plantearon dudas de la utilidad del BCG en este tipo de pacientes, cáncer de vejiga, no músculo invasivo, y el BCG es un aporte para el uso asistencial. Pero si empezamos a mirar un poco más amplio, nos encontramos que no es solo el BCG el protagonista a nivel bacteriano de lo que puede ser una respuesta antitumoral. Aquí tenemos resumido la historia de numerosos hitos, y aquí aparecen las salmonelas, Clostridium, distintas bacterias que han demostrado su utilidad antitumoral. Hay ensayos clínicos numerosos a este nivel. Primero se pensaba y se evaluó la actividad directa de la bacteria o la reacción inmune dentro en el sector, pero también luego se fue adquiriendo información sobre las características del por qué las bacterias se localizaban en el microambiente tumoral, no cualquier bacteria, por supuesto, no cualquier salmonela, y ahí empezaron a ser utilizadas como vectores de genes, por ejemplo, para tratamiento de cáncer, y esto es un tema extremadamente activo. En Uruguay tenemos un grupo muy fuerte a nivel internacional en este tema, que está en el Instituto de Higiene, el Departamento de Desarrollo Biotecnológico, dirigido esta área y el departamento por el profesor Alejandro Chavaigoiti, que es un grupo que ha generado, reitero, numerosos trabajos de terapia del cáncer basado en el uso de salmonelas, en vínculo también con colegas del ámbito clínico, tanto hematólogos, dermatólogas, y bueno, es un área muy viva que Uruguay tiene en investigación de salmonelas contra el cáncer. Y ahora entramos en la parte, digamos, que hoy es el boom de la inmunoterapia basada en los puntos de control, la inhibición del cáncer por anticuerpos que tocan receptores a nivel de los linfocitos en particular. Y esto es entonces lo que aquí podemos ver: paciente con melanoma, un anticuerpo anti-PD1, fíjense lo que es la respuesta con el anticuerpo comparado con la dacarbazina, que es tratamiento de referencia. Y esto obviamente llevó al reconocimiento científico. La primera droga de este tipo fue aprobada en 2011, estamos apenas a 10 años de la primera, el ipilimumab, aprobado en 2011, y fíjense la característica de esta inmunoterapia. Es una inmunoterapia donde se administran anticuerpos, aquí lo tenemos en la tapa de la revista Science en 2013, cuando se destaca el principal avance científico del año, en 2013, fue la inmunoterapia con este tipo de estrategia. Y esta inmunoterapia, ¿a dónde apunta? Apunta a receptores del linfocito T. Y con eso se logran estos resultados que estamos viendo. Y esto le dio en el año 2018 el premio Nobel a James Allison por sus trabajos con el receptor CTLA4 y a Tasuku Hongo por sus trabajos en el sistema PD1, PDL1, premio Nobel que fue largamente merecido. Sin duda hay una cadena de cantidad de gente vinculada a esto que también debería de haber sido reconocida.
Y hay algunos casos paradigmáticos. Yo tuve el gusto, bueno, de hace unos años dar una charla aquí en la academia y presenté este caso, la situación de Jimmy Carter, que con 90 años en 2015 comunica que tenía un melanoma con 4 metástasis cerebrales, recibió un anticuerpo anti-PD1, tuvo remisión completa y estaba vivo. Revisé la situación de Jimmy Carter, en junio festejó sus 75 años de casados, está vivo, tiene 96 años, con un anticuerpo que toca un receptor linfocitario, nos encontramos con estos datos impresionantes de sobrevida. James Allison, leyendo notas sobre su reacción el 1 de octubre de 2018, cuando le comunican que ganó el premio Nobel. El Nobel se entrega cerca del 10 de diciembre de cada año, pero el 1 de octubre se comunica el Nobel en el área de medicina, y Allison obviamente dijo que ese día quedó conmovido por la nota, por la noticia, por el premio, pero también quedó conmovido por una llamada de una paciente que había sido parte de un ensayo clínico donde se había comenzado a evaluar al ipilimumab, la molécula anti-CTLA4. Solamente actúa sobre un receptor, reiteramos, de un linfocito T. Y esa paciente había ingresado, obviamente por tener melanoma metastásico, 17 años antes. Ella había desarrollado luego su vida normal, tenía 2 hijos, y en una situación, obviamente, con melanoma metastásico, haber cambiado por haber recibido una molécula de este tipo es impactante, y James Allison dijo que fue otra de las cosas que ese día lo conmovió. Entonces, teniendo en cuenta este tipo de estrategias, ahora entramos a ver un poco lo microbiológico que tiene que ver con todo esto. Entonces, en primer lugar, algún tipo de comentario, no cualquier tumor responde. Tenemos que tener en cuenta de que más o menos responden a este tipo de tratamiento un 30% de las personas. Con asociaciones entre anticuerpos o con otras drogas se puede llegar a la mitad de los pacientes que responden, pero podemos decir que la mitad o más no responden a esta inmunoterapia, que puede tener resultados espectaculares. Y aquí importa un poco conocer el microambiente tumoral, y se sabe que cuando el tumor tiene marcadores que indican un microambiente caliente, proinflamatorio, hay buenas respuestas, y en cambio, si no hay este tipo de tumores hot, tenemos entonces ahí problemas que en general el paciente no responde. Entonces decimos, bueno, ¿y cómo se puede convertir un tumor frío en un tumor caliente para darle chance que responda a la inmunoterapia? Y entonces acá aparecen tratamientos, algunos del uso clínico corriente, radioterapia en ciertas condiciones, algunas drogas de quimioterapia y virus oncolíticos. Y aquí decíamos hoy, la FDA aprobó 3 vacunas antitumorales, una es el BCG, otra es una vacuna basada en células dendríticas, y la tercera es un virus oncolítico para ser administrado el melanoma. Y lo que se ha observado, que los virus oncolíticos tienen no solamente este virus de uso en melanoma, sino otros, generan una muerte inmunogénica con aumento de la inflamación en el sitio, favoreciendo estos virus cuando se administran con drogas como el ipilimumab o como el nivolumab u otras que son anti-PD1 o PDL1, tenemos este tipo de respuestas que se puede revertir a un tumor no respondedor hacia un tumor respondedor en la inmunoterapia. Como tenemos problemas de que no hay una respuesta en la mayoría de los pacientes, lo más importante es tener marcadores. Uno de ellos, imperfecto, pero hay que tenerlo en cuenta y funciona, aunque no es el ideal, es ver cómo está la molécula PDL1 en un tumor, es un marcador. Tenemos también lo que se llama la carga mutacional. Cuanto más mutaciones tiene un tumor, más chance de generar antígenos nuevos. Esos neoantígenos son claves para que el sistema inmune reaccione contra el tumor. No olvidemos
que esta es una inmunoterapia en la que nosotros no estamos administrándole ningún antígeno al paciente. El paciente va a actuar sobre los antígenos que tiene su tumor. No le estamos administrando nada que mate. El paciente está recibiendo algo que va a hacer que el linfocito actúe más, pero si no tiene linfocitos que no están capacitados, la inmunoterapia difícilmente vaya a generar algo. Pero entonces, si nosotros tenemos que hay neoantígenos, las chances son buenas, y neoantígenos que ahora también se pueden detectar en el ADN circulante, en biopsia líquida, y acá tenemos entonces posibilidades de seleccionar con otro parámetro más confiable quienes van a responder. Pero esto tampoco nos deja conformes para poder seleccionar pacientes, hay más variables. Y aquí es donde entra algo que no está aún aprobado por la FDA, pero está revolucionando a la inmuno-oncología. Fíjense que nosotros hoy, si analizamos cuántos ensayos clínicos en cáncer hay en el mundo, el 60% de los ensayos clínicos en curso son de inmunoterapia, y la gran mayoría con estos anticuerpos contra los puntos de control. Pero a su vez, hay en este momento más de 100 ensayos clínicos que vinculan la evaluación de la microbiota intestinal con la inmunoterapia. Entonces, el 5 de enero del 2018 fue un día muy especial, porque la revista Science publicó 3 artículos impactantes que todo el mundo refiere y que todos lo vemos en detalle, para ver qué puede pasar en la relación entre microbiota y cáncer con la inmunoterapia. Entonces, en este trabajo que corresponde a un grupo del MD Anderson, aquí está justamente Allison, es uno de los que firma, que trabaja en el Anderson de Houston, ellos observaron que estudiando las materias fecales, analizando la microbiota intestinal, cuando había muchos fecalibacterios en la evolución clínica de los pacientes con melanoma tratados con el anti-PD-L1, anti-PD1 era mucho mejor que cuando no estaba el fecalibacterio. Pero también observaron que cuando los bacteroidales estaban muy presentes, esto era perjudicial para la evolución clínica. O sea, ahí ya van apareciendo, esto estoy ultra resumiendo, artículos muy importantes con una enorme cantidad de datos, pero ya estamos viendo de que va a haber componentes de la microbiota que pueden favorecer a la inmunoterapia y componentes de la microbiota que pueden ser adversos para el éxito de la inmunoterapia. En el otro trabajo proveniente de investigadores que están centralmente en el Instituto Gustave Roussy en París, ellos observaron en distintos tumores epiteliales qué pasaba también con la microbiota. Todo esto se publicó también el 5 de enero del 2018, y uno de los datos muy relevantes fue analizar qué pasaba con la evolución de los pacientes si se ponía la variable de antibióticos sí o antibióticos no en los 2 meses previos. Y entonces aquí vemos antibióticos en los 2 o 3 meses previos, tenemos, los pacientes les fue muy mal comparando con los que no habían recibido antibióticos, lo que estaba dando pie a que componentes de la microbiota que van a estar modificados por los antibióticos, esto podría estar influyendo. Y esto lo evaluaron, aquí está la población global, pero encontraron también, analizando el grupo particular de cáncer de pulmón no a pequeñas células, el cáncer renal. Entonces ahí aparecen datos ya de qué puede asociarse con la buena evolución. Y aquí el candidato demostrado, uno de los demostrados, es la Akkermansia mucinifila, asociado con la buena evolución clínica de los pacientes, y eso luego en modelos experimentales lo validaron en animales. También ese 5 de febrero, 5 de enero, un grupo de Chicago transmite también resultados de lo que había encontrado con el anticuerpo anti-PD1 en melanoma, y encuentra también componentes de la microbiota que tienen influencia en la respuesta. Ahora bien, vemos componentes de la microbiota que pueden asociarse con buena respuesta,
¿Y qué es lo que hacen? Entonces, en particular, la Akkermansia mucinifila, el Enterococcus irae, generan respuestas particularmente TH1, y esto lleva a una activación del sistema inmune, maduración y activación de células dendríticas, activación de linfocitos CD8 citotóxicos, y esto es muy importante en la respuesta antitumoral. Pero por otro lado, existen otros componentes que pueden llevar a la formación de células mieloides supresoras, TH17, también hay componentes que son tóxicos directamente sobre el ADN y generan mutaciones. Por lo tanto, hay que conocer a la microbiota para ver si es una microbiota favorable o contraria, no solamente para el tratamiento de cáncer, sino también para el desarrollo de cáncer. Y este año, en agosto, se publicó un trabajo muy interesante donde se observa que el Bacteroides intestinales, cuando está presente en la microbiota, se asocia con la toxicidad en el tratamiento. O sea que aquí ya no es valor predictivo de respuesta o de no respuesta, sino que también empiezan a aparecer componentes de la microbiota que informan si el tratamiento va a generar toxicidad nada menor, porque muchas veces este tipo de tratamientos puede llevar a complicaciones e incluso a interrupción por la toxicidad. Entonces, de una manera muy esquemática, podemos plantearnos que tenemos a los anticuerpos contra los puntos de control. Si tenemos una microbiota adecuada, tenemos chances de que haya buenas respuestas y tendremos entonces acá un escenario favorable para la inmunoterapia. Pero podemos tener una microbiota defectuosa, que haya una disbiosis, y esa disbiosis generar pobres respuestas o ausencia de respuestas, toxicidad inclusive, y entonces acá se plantea, ¿nos quedamos pasivos ante ese escenario o podemos actuar mejorando este escenario para poder administrar nuevamente los anticuerpos contra los puntos de control? Bueno, este año aparecieron dos estudios muy interesantes, que es el trasplante de microbiota fecal en pacientes con melanoma que no respondieron al tratamiento con el anti-PD1. En este primer trabajo se observa que este fue un estudio que hizo solo con 10 pacientes, fue un fase 1, 3 tuvieron una respuesta, 1 remisión completa, donde el paciente lo que recibió fue microbiota de un paciente que había respondido a la inmunoterapia. Se efectuó el trasplante fecal a partir de los componentes intestinales de quien había respondido a la inmunoterapia. Entonces, lo espectacular, porque uno puede encontrar esto en un ratón, pero encontrar en un ser humano que ya no había respondido al tratamiento y ahora pasa a responder al tratamiento solamente porque se le cambió la microbiota, pasando entonces a responder viniendo de un respondedor, fue realmente muy interesante este estudio. Fue posteriormente mejorado con este otro estudio, donde aquí se estudiaron 15 pacientes, en 6 de ellos se logró respuesta, en algunos casos también una respuesta importante, también constatando mejoría evidente de los parámetros inmunológicos asociados con la respuesta antitumoral, sobre todo el aumento de la activación de los linfocitos CD8. Entonces, aquí estamos ante algo que no pensábamos. Fíjense, hace casi 4 años se empiezan a comunicar los resultados vinculados a la relación indiscutida entre microbiota y respuesta a la inmunoterapia con los anti-checkpoint. Y ahora comienzan a aparecer de manera preliminar. Obviamente esto no es nada como que se vaya a aplicar en la clínica, porque esto requiere otro tipo de controles, pero ya hay ensayos que muestran que cambiando la microbiota de un paciente que no responde, ahora pasa a responder, y eso obviamente genera expectativas
nada menores sobre el futuro. Obviamente que estudiar la microbiota es todo un tema de complejidad, porque lo que se ha publicado de estudios en Estados Unidos, en Francia, en otros países, nosotros no lo podemos tomar tal cual, más allá de que existe lo que se llama una firma que va tomando forma de los respondedores, firma de componentes de la microbiota de los respondedores. Y entonces nosotros estamos obligados a conocer qué pasa en Uruguay. Y bueno, nosotros participamos de un proyecto que se desarrolla en el Instituto Pasteur. El responsable es un referente internacional, Gregorio Iraola, el gran experto en la microbiota, corresponsable es la doctora Nora Beruá, y entre los dos equipos, junto con dos oncólogos del CASMU, Carlos Meyer y María Laura Cowen, se ha formado un equipo, ya tenemos unos 20 pacientes reclutados en inmunoterapia, con estudio de la microbiota pre-tratamiento y luego en el curso, y aquí nuestra expectativa en este proyecto ANI-GSK, poder tener resultados que nos permitan ver si los datos de la microbiota uruguaya tienen algo relacionado con lo que se está observando en otros países y ver cómo proceder acá. Bien, entonces, terminando, queda claro de que este tema tiene novedades que son en algunos casos extremadamente esperanzadoras hacia lo que es el tratamiento del cáncer, basado en el conocimiento y el manejo de microorganismos. Pero esto es nada más que el comienzo, estamos realmente en algo que las relaciones entre microorganismo, inmunidad y cáncer es solamente en el principio. Falta todavía dilucidar algo que parece raro, pero todavía no se conoce con detalle, con precisión, por qué el BCG es útil en cáncer. Hay bases celulares, los linfocitos T participan, CD4, CD8, inmunidad innata, pero hay más. ¿La microbiota intestinal va a ser realmente un elemento de predicción? Aparentemente sí, pero ¿de qué manera? ¿De qué manera lo hacemos práctico? ¿Vamos con un panel de marcadores? La microbiota en terapia. Bueno, obviamente que hay posibilidades, las estamos empezando a ver. ¿Qué pasa con la microbiota del propio tumor? Hay datos muy interesantes, por ejemplo, en cáncer de páncreas, según la composición de la microbiota del páncreas, hay pacientes con buena y otra con mala evolución clínica. No quiere decir de inmunoterapia, sino con evolución clínica del paciente. Sin duda que el área de bacterias como vectores antitumorales es algo de enorme importancia. Esto está cerca de la clínica para algunas de estas estrategias. Y obviamente nosotros tenemos claro de que pueden haber en el horizonte la posibilidad de generar vacunas antitumorales a partir de moléculas de parásito. Tenemos bases sólidas, pero estamos bien abajo en el iceberg como para pensar en qué tiempo nosotros llegaremos a que esto pueda llegar a tener utilidad clínica. De los resultados mostrados por el área cáncer parásito, en particular tenemos a Teresa Freire, no solamente que fue la primer tesista, sino que Teresa ha sido pilar central de prácticamente todo este trabajo en las distintas etapas. Edgardo Berriel hizo una tesis vinculada a la glicobiología a nivel de maestría y hizo el doctorado con líquido didático. Él es grado 4 de la Clínica Quirúrgica 2 del Hospital Maciel. Luis Ubillos hizo la tesis en tripanosoma, es profesor adjunto de oncología clínica. Después otras dos tesis de maestría, Guillermo Tramontín, Leticia Monín, participando también Cecilia Casaravilla y Daniela Álvarez en las primeras etapas, Nora Beruá con Edgardo Berriel en la parte de líquido didático, y nuestros pilares de apoyo parasitológico, Carlos Carmona, todo lo que fue el Mintos, y Carlos Robelo a nivel de tripanosoma. Y para completar este trabajo, que es 100% uruguayo, pues todo esto se hizo acá, tenemos las agencias de financiamiento locales, con el fondo sectorial ANI-GSK, que ahora nos está apoyando. Aquí hay más gente que no estoy nombrando, porque son datos que todavía no mostramos. No me puedo olvidar de Cecilia Giacomini, de Álvaro Pitini, de Florencia Festari, de Mercedes Landeira y de Viviana Cardoso, que están activamente trabajando en un proyecto que está llegando a sus fases finales,
pero obviamente esos datos no los hemos mostrado. Disculpen que se me pasó un poquito, gracias por la atención. Bueno, muchas gracias a todos, encantado de estar acá en esta academia, comentando la destacada conferencia de Eduardo. Voy a hacer unos breves comentarios en mi doble calidad de parasitólogo y dermatólogo. Aparecieron los temas de parasitología y dermatología varias veces a lo largo de la charla de Eduardo. Y todavía me acuerdo cuando a principios de los 2000 Eduardo llegó al laboratorio, la unidad de biología parasitaria, que yo dirigí durante muchos años en el Instituto de Higiene, para plantearme esta idea que parecía loca de antígenos que se veían prácticamente solo en el cáncer, en los mamíferos, y que podían estar también en los parásitos. Me enganché enseguida, fue uno de los caminos de investigación más fascinantes en los que he participado. Los parásitos, como decía Eduardo, tienen muchos puntos de contacto con las células del cáncer. Y para destacar, por ejemplo, el caso de Quisquidático, Quisquidático tiene una capacidad de producción, de generación de elementos infecciosos, que son los protocólices, de a miles durante decenas de años. Si un quiste está vivo y activo, puede generar millones de esos elementos infectantes a lo largo de décadas. O sea, tiene una capacidad casi perpetua de multiplicación. Y otra cosa muy interesante que tiene el quisquidático es que los propios protocólices tienen una multipotencialidad que no es nada frecuente en el mundo animal, que es la siguiente: si los protocólices, por ejemplo, caen a través de una siembra durante una cirugía o por un traumatismo en el peritoneo, cada uno de ellos se puede transformar en un quiste. Y si son ingeridos por un cánido, que es el huésped definitivo, se transforman en un adulto de Echinococcus granulosus en el intestino de ese cánido. O sea, la multipotencialidad también se asocia a algunos parásitos. En caso de hidatidosis es muy importante, es otro elemento bastante característico. Cuando nos encontramos con esos resultados de la presencia de esos antígenos de oglicosilación truncada en los parásitos, fuimos a ver para atrás en la literatura, a ver si había algún indicio de que el parásito pudiera estar generando alguna asociación con el cáncer, y lo que aparecía, fíjense ustedes, era que a principios de la década del 60, cuando se desarrollaron los primeros inmunoensayos para enfermedades parasitarias y sobre todo para hidatidosis, en ese entonces era la inmunoelectroforesis lo que estaba imponiéndose, había un grupo de pacientes que tenían falsos positivos en el diagnóstico de hidatidosis, y ese grupo de pacientes eran sobre todo pacientes portadores de carcinomas. Era un indicio que podía haber una inmunidad cruzada entre componentes del parásito y componentes del cáncer. El trabajo que hicimos con Eduardo fue absolutamente enriquecedor, nos obligó a estudiar glicobiología, a entender los mecanismos de glicosilación, de oglicosilación, de N-glicosilación. Nos enriqueció muchísimo. Nosotros aportamos desde nuestro modesto punto de vista de parasitología molecular que hacíamos en ese momento, pero creo que todo este camino que Eduardo demuestra ha sido muy fructífero, ¿no? La capacidad que tienen algunas moléculas de los parásitos de generar respuestas inmunes que sean protectoras frente al cáncer. Otra característica de los parásitos que ya se ha usado incluso
clínicamente es la capacidad de inmunomodulación, o sea, no de actuar como agentes vaccinales, sino como agentes de inmunomodulación, ya sea sus moléculas e incluso algunos parásitos. Inmunomodulación para tratar enfermedades autoinmunes. Y ahí se han caracterizado, producido algunas moléculas, sobre todo elementos, que tienen capacidad, por ejemplo, de mejorar enfermedades inflamatorias crónicas intestinales, enfermedades neurológicas, inmunomediadas. Entonces, los parásitos como poseedores de componentes de inmunomodulación. Cuando decía Eduardo, hablaba algo de parásitos in vivo, bueno, hay un ejemplo ya de infección parasitaria para mejorar la enfermedad inflamatoria crónica, ¿no? Se usa hace años la infección, se ingieren huevos de tricocéfalo, que se ha demostrado que mejora notoriamente la actividad inflamatoria intestinal en esos pacientes, y se genera la infección de tricocéfalo para mejorar la enfermedad inflamatoria crónica. O sea, los parásitos no solo son poseedores de moléculas que tienen eventualmente potencial vaccinal, sino también enorme potencial de inmunomodulación. Incluso se han utilizado moléculas de quistidático, de antibióticos, para también mejorar enfermedades inflamatorias, por ejemplo, neurológicas. Respecto a la parte que tiene que ver más con la piel, ¿no? Y bueno, acá el melanoma es un tumor destacado, es de los más inmunogénicos, es quizás el tumor donde más se han probado vacunas, ¿no? Hay más de 200, yo hace poco revisaba por esto de la conferencia de Eduardo, hay más de 200 ensayos vaccinales completados en melanoma, la mayoría con resultados pobres o insuficientes, pero es una señal del interés que el melanoma tiene como tumor potencialmente tratable por una estrategia inmunoprotectora. Y otra cosa que surge de la bibliografía que estuve leyendo es que no solo digamos, los cánceres queratinocíticos o epidérmicos tienen moléculas glicoproteínas que contienen TN, el antígeno sobre el cual hablaba Eduardo, sino que también, por ejemplo, el melanoma tiene más de 150 glicoproteínas que tienen TN, o sea, eso lo hace también que en un futuro podamos ver la posibilidad de que antígenos de glicosilación truncada pueden ser usados en vacunas contra melanoma. Me quedo por acá, encantado de estar con ustedes, de haber escuchado esta destacada charla, y le doy la palabra a Mario. Antes que nada, las felicitaciones a Eduardo. Uno piensa a veces, ¿cómo se me ocurre comentar una conferencia de Eduardo con lo que puede uno llegar a decir? Salvo que estoy en un consultorio y poder transmitir algunas experiencias clínicas con nuestros pacientes. Las conferencias de Eduardo son siempre muy provocadoras por el contenido y por su capacidad docente. Cuando hablaba del cirujano William Coley a fin del siglo XIX, y que bueno, después llevó mucho tiempo en poder avanzar en el desarrollo de la investigación de inmunoterapia y cáncer, me hizo recordar a unos cuantos años atrás, cuando yo era interno en el INCA, que un destacado dermatólogo referente me mostró cómo en un paciente con metástasis en tránsito de un melanoma podía alguno de estos nódulos, aunque por pocos días, casi desaparecer con la inyección de BCG en anillo, alrededor de la misma. No lo olvido más eso, como tampoco olvido cuando Eduardo, de alguna manera, a modo de traductor, cuando ya se había sentado que el cáncer era una enfermedad molecular, allá por los años 90, seguramente se va a acordar muy bien, cuando empezaron a aparecer los trabajos básicos, clínicos,
necesitamos explicaciones de hechos biológicos que no podíamos, no nos quedaba claro para entender. Hice algunos punteos, trataré de ser breve. Nosotros creemos que lo que se ha denominado como la sinapsis inmune define el fenómeno más ampliamente estudiado en la vigilancia inmunológica, como es la capacidad de los linfocitos T para distinguir los antígenos propios de los no propios que se presentan en las células presentadoras de antígenos, como es el caso de las células dendríticas. Se han estudiado, ya lo dijo Eduardo, múltiples enfoques terapéuticos con blancos. Estos incluyen la manipulación de citoquinas, células T inhibidoras de puntos de control, ya muy mencionado, la manipulación de esas células T, virus oncolítico, terapias dirigidas a otros tipos de células y vacunas. Todo mencionado por Eduardo muy bien. Me gustaría detenerme un poco en lo que usamos en cuanto a la inmunoterapia como inhibidor del centro de control, los checkpoint inhibitors, que usamos hoy día, y ya no hace pocos años, hace ya 4, 5, 6 años, en la práctica clínica corriente de inmunoterapia en diversos casos. PD1, que refiere a la muerte celular programada, es una proteína transmembrana expresada en las células T, células B y las natural killer, que se une al ligando 1, el PDL1. PDL1 se expresa en la superficie de múltiples tipos de tejidos, incluidas muchas células tumorales. La interacción PD1-PDL1 inhibe directamente la apoptosis de la célula tumoral y promueve el agotamiento de las células T periféricas hematopoyéticas. En general, PD1 y PDL1 se regulan positivamente en el contexto de citoquinas proefectoras como interleuquina 12 e interferón gamma, destacando su papel como freno biológico en la función efectora citotóxica descontrolada. Basada en el beneficio sobre el aumento de la sobrevida demostrada en estudios o ensayos fase 3, en las respuestas duraderas de los estudios de fase 1 y fase 2, los anticuerpos que inhiben PD1, como el pembrolizumab o el nivolumab, ya mencionado por Eduardo, y el PDL1, atezolizumab, avelumab y durvalumab, han sido aprobados oportunamente para estudios clínicos y finalmente para el uso en el tratamiento de diversos tumores. En el cáncer de pulmón, no células pequeñas, diseminado, cuando la expresión de PDL1 es mayor del 50%, la respuesta con el pembrolizumab alcanza el 44% versus el 28% de la quimioterapia que podríamos decir convencional, con una mediana de sobrevida de 40 meses versus 14 meses de la quimioterapia convencional. Y en cuanto a los efectos adversos, grados 3, 4 o 5, fueron menores para el pembrolizumab, 31 versus 53%. Este beneficio no se observó cuando, en términos de sobrevida, no se observó cuando la expresión de PDL1 era menor del 50% cuando se comparaba al tratamiento clásico de quimioterapia. Pero en estos casos, en pacientes elegidos, se benefician en la combinación o con la combinación de pembrolizumab y quimioterapia. Otros checkpoint inhibitors como el atezolizumab presentan resultados semejantes, sigo hablando de cáncer de pulmón. El durvalumab, usado como mantenimiento luego de finalizada la quimioterapia, también presenta beneficios en términos de sobrevida. Los pacientes incluidos en estos estudios no presentan blancos moleculares como EGFR, ALK, BRAF y ROS, entre otros, que estos sí son sensibles a terapias dirigidas como los inhibidores de enzima como la tirosina quinasa. El pembrolizumab también ha mostrado beneficios en cáncer de colon, con alta expresión de microsatélites o déficit en la reparación del ADN. También mencionado con aplicación clínica, otro checkpoint inhibitor es el CTLA4. Se lo identificó como regulador negativo de la activación de células T y ejerce su efecto cuando están presentes en la superficie celular los linfocitos T, CD4 y CD8 positivos. El anticuerpo anti-CTLA4, el ipilimumab,
Fue el primer inhibidor de puntos de control inmunológico aprobado en base a su capacidad para prolongar la sobrevida en pacientes con melanoma metastásico y como tratamiento adyuvante en melanoma resecado de alto riesgo. También se ha ensayado la combinación de agentes checkpoint inhibitor como el bloqueo concurrente de PD1 y CTLA4. Tienen aprobación regulatoria para múltiples indicaciones clínicas. Así, la dupla de nivolumab más ipilimumab es la más avanzada del uso clínico estándar en pacientes con melanoma metastásico. Esta combinación mejoró la sobrevida en comparación con la monoterapia con ipilimumab. Iguales beneficios de esta combinación se observaron también en pacientes con cáncer de pulmón avanzado, comparado con la quimioterapia convencional, y también en cáncer renal diseminado sin tratamiento previo. Debemos destacar que la tasa de eventos adversos, grado 3 o más, con la combinación fue mayor que con la monodroga, o sea, nivolumab o ipilimumab en monoterapia. Y alguna reflexión más. En cuanto a los patrones de respuesta al tratamiento con inmunoterapia, pueden diferir de aquellos como los observados en las terapias dirigidas o la quimioterapia citotóxica. Algunos pacientes pueden presentar una pseudoprogresión, que es un empeoramiento transitorio de la enfermedad, que se manifiesta ya sea por la progresión de lesiones conocidas o la aparición de nuevas lesiones, antes que la enfermedad se estabilice o el tumor retroceda. Por lo tanto, se debe tener precaución de no suspender el tratamiento antes de tiempo en un paciente que eventualmente responderá al mismo aún varios meses más tarde. Por otra parte, uno de los desafíos a destacar es la duración del tratamiento una vez alcanzada la remisión completa o una respuesta parcial mayor con estabilidad lesional. No está clara la literatura al respecto de cuánto tiempo. Los resultados fueron precozmente buenos. Algunos comités de ética suspendieron el seguimiento de algunos pacientes y pasaron de la quimioterapia convencional a los tratamientos con inmunoterapia. Por lo tanto, el seguimiento comparado prácticamente no ha existido, pero se supone o se propone que la opción aceptada es no sobrepasar los 2 años de tratamiento de inmunoterapia en estos pacientes. Y lo más interesante es que no son infrecuentes ver pacientes con melanoma o cáncer de pulmón estadio 4, estamos hablando de melanoma, que llevan más de 2 y 3 años en remisión sin tratamiento de inmunoterapia. Solo mencionar que si bien los efectos secundarios a estas drogas son menores que la quimioterapia convencional, no están exentos de complicaciones graves e incluso la muerte. Me gustaría destacar uno de ellos, que son las neumonitis. Estos pacientes pueden entrar rápidamente en insuficiencia respiratoria, que si bien responden rápidamente a los corticoides a altas dosis, deben estar advertidos todos estos pacientes y la familia que algunos de estos hechos requieren asistencia inmediata. Por lo tanto, creo que el ritmo de los hallazgos en los campos de la inmunología y la biología del cáncer continúa aumentando rápidamente. Subrayo, obviamente, lo que ya dijo muy bien Eduardo y Carlos. Continúa aumentando rápidamente y constituyendo un significativo aporte respecto al papel del sistema inmunológico tanto en el inicio y la progresión a la metástasis del tumor. La inmunoterapia con inhibidores de punto de control se ha convertido en una modalidad de tratamiento principal para pacientes con una amplia diversidad de cánceres, con aumento de la sobrevida en algunas neoplasias malignas. Les comento que las 5 drogas de inmunoterapia que mencioné se encuentran disponibles en Uruguay y no son pocos los pacientes que han sido tratados con alguna de ellas, incluso alguna de ellas, dada la clara evidencia científica de aportes en términos de sobrevida, son financiadas por el Fondo Nacional de Recursos. Y como dijo Eduardo, se están realizando múltiples ensayos clínicos que exploran una amplia variedad de combinaciones de inmunoterapia en diversas neoplasias malignas. Nada más. Gracias. Bueno, nos queda agradecerles a los tres
Eduardo, felicitaciones. No tengo más que felicitarte una y mil veces. Y a los comentaristas lo mismo. Muchísimas gracias, Mario. Y muchísimas gracias, Carlos. Un placer haberte tenido entre nosotros. Esperamos contar contigo en próximas reuniones de la Academia. Estás siempre invitado. Así que y a todos, colegas, nuestros queridos académicos y familiares, muchas gracias por estar presentes y los esperamos para las próximas. ¿Hay alguien? Pablo, tú estás pidiendo la palabra, perdón. No, para hacer un pequeño comentario de la charla de Eduardo. Muchas gracias por la charla, Eduardo. Solamente un concepto que vertiste que está muy vinculado a la hematología. El uso de los anti-PD1 como el pembrolizumab lo usamos en dos patologías, está probado en dos patologías en hemato-oncología, que es en el linfoma de Hodgkin, en tercera línea o en segunda línea, y también está en el linfoma primario mediastinal. Tienen en común estas dos patologías un área, un componente inmunológico inflamatorio muy importante, que es lo que tú mencionabas con las áreas calientes. En el Hodgkin es una gran inflamación con escasas células tumorales, y dentro de los difusos de grandes células B, el primario mediastinal comparte algunos procesos inflamatorios con el Hodgkin, y seguramente por eso es donde el pembrolizumab ha tenido más impacto dentro de los síndromes linfoproliferativos. Solamente comentar. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias nuevamente y hasta la próxima.